Voy a poner aquí grabando. Sí. Perfecto. Hola, Domi, estamos grabando. Hola, ¿cómo estás, papá? Mi querida Domi, Doménica es mi hija, por si acaso, y ella fue a estudiar becada por el gobierno de Rafael Correa, fue uno de los estudiantes de alto rendimiento relativamente y fue admitida fundamentalmente por la Universidad de Melbourne y ha estudiado en Australia. Dinos, ¿cómo fue tu llegada y tu tiempo en Australia? Bueno, pues gracias por la invitación, primero. Segundo, sí, conseguí una beca a través del programa de Universidades de Excelencia que ofreció el gobierno de Rafael Correa en 2012. Apliqué con un año de anterioridad y después de dar todos los exámenes eh, lo llamaban grupo de alto rendimiento académico y sacar notas distinguidas, pues logramos entrar al grupo y también porque tuvimos una carta de aceptación directa con una de las universidades de prestigio en la lista número 50 del mundo. Entonces tuvimos mucha suerte en eso. Trabajé muy duro. Durante un año no pude estudiar en la universidad, pero los frutos de eh, permanecer estudiando y motivándome consiguieron traerme a Australia. Ahora, desde que llegué a Australia, ¿cómo fue mi experiencia? Bueno, eh, es un cambio bastante drástico, sobre todo culturalmente y económicamente, y cuando te ves como un estudiante al extranjero, es algo que te va a cambiar la vida, porque no tienes apoyo familiar, no tienes apoyo económico, no tienes apoyo de contactos, llegas absolutamente con nada y solamente tus maletas. Y te toca construir desde cero toda la reputación, las conexiones, las relaciones familiares o amistades inclusive. Entonces, es como coger un libro, arrancar todas las páginas y luego comenzar a escribir desde cero con lo que te quede. Fue bastante difícil llegar acá con los otros estudiantes, pero creamos una comunidad de estudiantes ecuatorianos acá, con la cual nos apoyamos mutuamente y gracias a eso logramos consolidarnos como un grupo de estudiantes de élite en la Universidad de Melbourne y llegamos a ser el tercer grupo más grande de toda la universidad después de los chinos y los hindúes. Oye, ¿y cómo te fue en tu carrera deportiva? ¿Cómo te sentiste? Porque además llegaste con un mérito de haber sido ya representante de la provincia de Esmeraldas en Taekwondo. Sí, bueno, yo comencé el taekwondo cuando tenía 11 años, tuve un montón de lesiones, aquí mi papá que es doctor puede dar palabra de honor de que, bueno, traté de llegar a las Olimpiadas inclusive y peleamos mucho para tener la representación provincial. Cuando yo llegué por fin a representar el grupo de Esmeraldas en Taekwondo, para entonces yo ya era atleta de élite, ya tenía mi cinturón negro, ya era segundo dan. Tuve el apoyo de muchos profesores y maestros de artes marciales de Ecuador. Y como mencioné, cuando tú vienes como un estudiante extranjero, dejas todo eso atrás. Entonces, cuando yo llegué acá a la Universidad de Melbourne, no tenía un instructor, no tenía un maestro, que es como un segundo padre que me va a guiar y que conoce mi forma de pelea y que me va a decir los mejores consejos para salir adelante, para ganar una competencia, para pasar las barreras mentales y psicológicas que uno tiene durante los entrenamientos y el cambio de ambiente también. Y y claro, yo llegué a Australia donde hay una gran población asiática y hay el estereotipo de las películas de artes marciales donde los asiáticos son muy buenos en las artes marciales y al inicio me sentí intimidada, pero creo que esa intimidación y ese miedo hicieron lo contrario, hicieron que yo trabaje más fuerte y trate de demostrar que todo lo que yo había aprendido en Ecuador me había servido y no solo eso, sino que antes de perder tendrían que matarme. Ese era el pensamiento más o menos que yo tenía cuando hacía las competencias. Yo decía, aquí o gano o muero en el combate. Y por suerte las cosas salieron bien y quedé tricampeona nacional en los Juegos Universitarios y me volví inclusive manager del equipo y hasta cierto tiempo también fui la coach del equipo de taekwondo y los llevé al segundo lugar. Estábamos como en el, no sé, en el noveno o décimo lugar del ranking universitario nacional
Y cuando yo llegué, comencé a hacer que todo el mundo se ponga en dieta, que todo el mundo se ponga a entrenar duro, que no hayan excusas, no importa si tenían deberes o tenían clases o lo que sea, tenían que venir a entrenar porque tenían que venir a entrenar. Y muchos de las, bueno, nosotros teníamos 20 integrantes y luego se volvió un equipo de 120. O sea, tuvimos un acogido increíble de la gente en la universidad y más que nada porque no habían experimentado lo que es una disciplina. Entonces se volvieron más disciplinados con sus estudios y con su deporte y bueno, dejamos una pequeña huella, por lo menos en eso estoy orgullosa durante mis años universitarios. Hay gran diferencia entre ser un deportista de élite que llega a la universidad en Estados Unidos y en Canadá y en Australia. Hay deportistas que son acogidos en las universidades por ser de élite o no. Bueno, criterio de elegibilidad es mucho más alto en países con poblaciones más grandes. Por ejemplo, bueno, Canadá no tanto. Canadá como Australia, si tú eres un atleta de élite, eres bienvenido y te dan todo lo que te pueden ofrecer. Australia no mucho. Australia es como la capital de los deportes, pero de deportes de fútbol, de rugby, o sea, fútbol australiano, de cosas así más de tacleo y de juegos de equipo. Pero para deportes individuales, Estados Unidos siempre ha sido el número uno. Tiene gimnasia, tiene artes marciales, tiene, ya tú menciona, ellos hacen todos los deportes desde grupos a individuales y siempre van a ser los número uno. Entonces no es lo mismo ser un atleta de élite que se va a los Estados Unidos y tienes que, técnicamente tu carrera se convierte ya solo tu profesión atlética. Mientras que cuando tú vienes a Canadá o Australia, te exigen tener un mérito académico que En vaya algún, de la mano de tu desarrollo en algún atlético. momento como ecuatorianos y como ecuatoriana, ¿tú sintiste algún problema de discriminación como el que, por ejemplo, viven ahí los afros en Estados Unidos o los hispanos en Estados Unidos, allá en Australia? Sí, sí, obviamente, absolutamente. Australia es un país supremamente blanco, en el sentido en el que la constitución es muy nacionalista. Es más nacionalista que los Estados Unidos, en ese sentido. Hay menos discriminación directa, o sea, son como, ¿cómo se llama? Es como una agresión pasiva. No es activa como en los Estados Unidos, pero que las leyes no te, o sea, las leyes te protegen. Alguien te dice, eres un negro tatá o eres un latino tatá, tú puedes denunciarlo si tienes la ley que te protege. Entonces, como tienes una salvaguarda, de todas formas, el bullying activo no es tan malo, pero cuando es el bullying indirecto como aquí, las leyes están en tu contra. Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, no te van a mencionar nada, no te van a decir abiertamente tú eres un tal, 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 a menos de que realmente sea gente mal educada, que es muy pocos casos, pero las leyes de Australia permiten que, por ejemplo, tú te subas al transporte público y ya eres discriminado. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la doble tarifa comparado con los nacionales. Tienes que, si quieres entrar a la universidad, bueno, ahorita ya todo por el COVID se está viniendo abajo, pero cuando yo vine como estudiante teníamos que pagar más por ser estudiantes internacionales, teníamos que cubrir creo que un 20% extra de la matrícula de los nacionales, las acomodaciones son más caras, si eres menor de edad tienes que pagar por un guardián, le llaman aquí, que es como una persona que te esté cuidando o que diga que no estás haciendo actos criminales, etcétera. Y eso cuesta como $180 por día. Y ya, te están tratando de extorsionar indirectamente En con las leyes en vez de con el racismo. el caso del bullying, ¿es más de hombres a mujeres o de entre mujeres? Un poco de los dos, Ah, ya. Una depende de dónde siguiente, te metes. la siguiente cosa que te voy a preguntar es ahora respecto realmente a la crisis que estás viviendo, porque ya estás viviendo ahora, ¿cuántos días ya de cuarentena estás viviendo? ¿Y cómo, ha pasado la crisis del COVID en Australia? ¿A cuántos días estás encerrada? ¿Qué se siente ese encierro? ¿Y qué está pasando con todo este ambiente en Melbourne? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja.
llevo más de 180 días sin poder salir. O sea, salgo esporádicamente y solo si es de necesidad básica y necesaria. No he salido a hacer ejercicio. Había reglas, comenzamos todo con lo que le llamamos etapa 2. Y la etapa 2 era distanciamiento social, trabajar en casa, de ser posible, para que no vayas a la oficina. Luego fuimos a etapa 3, la etapa 3 ya te decía que tenías que trabajar en casa, que ya no había opción. O sea, si tú tenías que trabajar en un computador, debías trabajar desde tu casa y no debías ir a la oficina sin importar qué, comenzó los negocios, ya no habían restaurantes abiertos ni bares. Entonces comenzó todo a escalar muy rápidamente, luego bajamos a fase 2, otra vez hubo rebrote, fase 3, y la fase 3 no funcionó porque comenzaron a reproducirse los casos a 700, o sea, a números de 3 cifras, ya 700 casos diarios durante una semana y llegamos a tener 16,000 personas infectadas en como un mes. Entonces, como la cosa no funcionó, pusieron etapa 4, que es como Nueva Zelanda, que ya fue toque de queda, permanecer en casa absolutamente, no se permiten visitas, no se permiten reuniones, se cancelan las bodas, se cancelan las iglesias, los negocios están cerrados. Ahorita no hay nada, absolutamente nada. Australia está en el peor momento de su economía ahorita, desde la recesión que tuvieron en 1995. Y tienen 1 millón de personas desempleadas desde el mes anterior y tienen en total, o sea, 1 millón de personas desempleadas creo que solamente en el estado de Victoria y tienen 7.5% de la población desempleada en el resto del país. Nunca habían tenido un índice de desempleo tan alto desde entonces, ha sido de más de 2 décadas desde entonces ha sido duro. Afortunadamente no me ha impactado tanto, a pesar de que yo soy residente temporal aquí, pero nosotros no, hablando de la discriminación de legislación que hay aquí en Australia, los residentes temporales no tienen ningún beneficio económico por parte del gobierno. Técnicamente, si tú caes enfermo y vas al hospital, tienes que pagarte tú mismo o no te van a cubrir el gobierno. Tendrás que pedir donaciones o apoyo económico de amigos. Y la otra cosa es, estuvieron dando unos incentivos como de $1,500 a gente que no tenía trabajo, pero tenías que demostrar que no tenías plata para vivir las próximas 2 semanas. Y si no o sea, si estabas en cero casi en el balance bancario, entonces ahí te iban a decir como, te damos dinero. Pero si no, no te dan ni un centavo. Entonces han sido 6 meses de que hay gente que no tiene dinero para un ticket aéreo, no tiene para medicinas, no tiene para pagar acomodación, no tiene para comer. Y para conseguir comida, están haciendo filas de 1 o 2 horas afuera de las iglesias para las donaciones que están dando a los grupos cristianos y todo eso. Oye, ¿y qué pasó en la relación entre Australia y China? Eso hay que preguntarle a Donald Trump, porque Estados Unidos tiene una posición muy fuerte en contra de China por tratados de comercio, por producción, por manipulación cibernética, etcétera, compañías 5G, todo se está viniendo encima, y Australia es algo así como el hermano gemelo de Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos hace, Australia lo copia, aunque sea más barato, pero lo trata de imitar. Entonces, si Estados Unidos hace edificios grandes, Australia hace edificios parecidos, pero más pequeños. Si Estados Unidos se lleva mal con China, Australia va por ahí mismo. Entonces, el problema es que Australia no es Estados Unidos y Australia le va peor que Estados Unidos porque tiene una población más pequeña y el índice económico se beneficiaba aún más por la cercanía geográfica que tenían con China en cuestión de inversión de educación, de minerales, de comercio, de manufactura, y todas esas áreas se vieron afectadas porque el rato que Australia dijo, nosotros queremos demandar a China por los efectos del COVID y queremos hacer nuestra propia investigación con nuestra gente dentro de la soberanía del país, obviamente que iban a haber rivalidades. Entonces ya la embajada de China aquí, por ejemplo, comenzó ya a romper relaciones. No han cerrado, pero sí están restringidos en sus operaciones y también el consulado chino, y es un problema porque
aquí 60% de los matrimonios son con extranjeros y 20% de 60% es con chinos, o sea, es chino-australiano la familia. Y de pronto toda esa gente se ve desamparada y pueden ser residentes temporales o permanentes, pero se ven atascados por la tensión política de los dos países. Entonces ya los estudiantes chinos no pueden venir a estudiar a las universidades australianas. Un sinnúmero de cosas, los negocios australianos. Antes los chinos podían comprar propiedades aquí, se les daba una visa, podían volverse residentes permanentes y ya quitaron todo eso para que no puedan comprar propiedades, para que si quieren venir acá tienen que entrar en un esquema de puntos, que es lo que hacen a todos los otros migrantes. Y bueno, y la posición más frontal que tuvo Australia es apoyar a la independencia de Hong Kong para que se separe de China. Y ya eso es guerra. Entonces, Australia está regalando, por así decirlo, residencias permanentes a los hongkonese para que vengan acá a Australia como motivo de apoyo humanitario por lo que está haciendo el gobierno chino. Entonces, Tus estudios de geografía, política y ambiente te han ayudado mucho para entender esta situación. sí, sí, absolutamente. Cuando yo estudié en la Universidad de Melbourne, yo tuve dos materias que se llamaban Desarrollo de Relaciones Internacionales China-Australia, que tenía mucho que ver con el comercio, pero también con las regulaciones ambientales, porque a la larga tú tienes que dar una certificación a una compañía para que ellos puedan venir acá. Y por decirte, si los chinos quieren venir aquí y comprar oro y quieren venir con su compañía, tú tienes que darles una licencia de que están llevando su trabajo bajo las leyes y las guías del gobierno australiano para impacto ambiental y viceversa. Pero obviamente cuando yo fui inclusive a hacer un estudio en China y cuando vamos allá las cosas, o sea, Australia toma ventaja de que pueden mandar toda su manufactura de ropa y y demás productos en China. ¿Por qué? Porque por más de que ellos pongan políticas de ambiente, no hay nadie que lo regule. Entonces, como no hay nadie que lo regule, ¿qué importa si se están muriendo, se están contaminando los ríos, la gente está trabajando por menos de $2 al día? ¿A quién le interesa? Australia se beneficia de eso porque aquí la manufactura es demasiado cara. Lo mandan a China y luego lo traen acá. Pero ahora todo está patas arriba. Las compras electrónicas subieron, la demanda subió, pero el correo postal aquí está tomando más de un mes en hacer las entregas y los precios de todo están disparados. Yo llevo esperando aquí semanas a que me traigan un secador de ropa, un simple secador de ropa para colgar todo. Ya lleva casi un mes, todavía no llega. Entonces, el impacto de la manufactura sí está golpeando. Bueno, Romy, y bueno, para concluir un poquito, ¿cómo ves tú la situación en el periodo cercano, en la situación, por ejemplo, para los estudiantes? ¿Te acuerdas que tú negociaste con la embajada, con Ecuador, con ABI? Trabajaste en la Embajada de Ecuador, también trabajaste en las Naciones Unidas, entendiste muy bien de cerca el problema migratorio que se producía en Asia especialmente, y también gestionaste y estás gestionando lo que es las visas Works and Holiday. Inclusive te amparó y te apoyó en eso la Universidad Central del Ecuador. Dime, ¿cómo se ven las posibilidades de que los ecuatorianos puedan ir a trabajar en Australia después de esto, o la cosa está difícil? Bueno, como embajadora de buena voluntad, que fui gracias al apoyo de la Universidad Central del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Ecuador, te puedo decir, lo bueno es que la política, o sea, en un futuro prometedor, digámoslo, se pasaron las aprobaciones ya el, para el acuerdo. Perdón, estoy pensando en inglés y tratando de hablar en español. Ya se pasó el acuerdo entre las dos naciones. Una vez que esta etapa se vea finalizada y vean que, por ejemplo, Australia va a necesitar mucha mano de obra barata o muchos extranjeros para compensar la pérdida económica y la crisis y deflación que van a entrar en los próximos 10 o 15 años,
porque la economía aquí ha estado inyectando, o sea, monstruosidades para poder reducir el impacto del COVID. Y estamos hablando de 86 mil millones de dólares en cada etapa, en promedio. Entonces van a tener que traer muchísimo turismo. Y si necesitan mucho turismo, la única forma de resolver el problema va a ser darles visas a todo el mundo, porque el costo de las visas es otra de las ganancias que recibe el gobierno australiano y con el que están compensando la falta de inversión en el sector de educación. Entonces, migración es un factor muy importante para Australia. Y si es que las cosas llegan a ser favorecibles en un futuro y digamos que lo del COVID consigue una vacuna o Australia desarrolla un programa en el que los migrantes pueden entrar a esterilizar el virus y volverse inmunes y no volverse un problema para la población aquí, entonces van a permitir el flujo de migrantes viniendo a Australia, pero lo que está pasando no es nada cercano a eso, desafortunadamente. Entonces las negociaciones de cierta forma se pusieron a dormir y fueron, no fueron una pérdida de tiempo, pero no se van a ver los resultados sino de aquí a unos 5 años. Entonces, en los próximos 3 años, Australia ya está diciendo que, por ejemplo, no va a abrir bordes hasta el próximo año. Territorio del Norte ya dijo que no va a abrir bordes con ningún estado, ni tampoco internacionalmente, hasta mediados del 2022. Estamos hablando que el país se está cerrando totalmente con esto de la pandemia y Australia me parece que está comenzando a tomar más una medida drástica, o sea, es ultraderecha el gobierno, entonces están tomando una medida más al estilo europeo, en el que no van a dar residencias, no van a permitir inmigrantes, porque saben que si aquí hay recesión económica, en los países subdesarrollados la recesión económica es más grande y los migrantes que se van a venir acá y van a traer a sus familiares van a ser más y perjudica el bienestar de los que ya están aquí. Perjudica y beneficia, pero ellos lo ven de la parte nacionalista, en la que no queremos extranjeros que se roben nuestros trabajos. Pero si tú traes extranjeros, ellos traen dinero, ellos traen comercio, ellos traen otras posibilidades y técnicamente la economía resurge. Pero ellos lo están viendo por el lado derechista. Entonces, por ejemplo, las residencias, las ciudadanías, el marco migratorio. No me parece que hasta que se cambie el gobierno no vaya a mejorar en el próximo año o 2 años. Bueno, y para concluir, Domi, ¿cómo se ve Ecuador desde allá? Se ve fuertecito, ¿no? Ecuador no se ve desde... No se ve La desde gente allá. no se ve, es increíble. Aquí Australia está tan, o sea, la lejanía con el continente latinoamericano no es ni siquiera por la distancia geográfica. Tienen una lejanía porque simplemente no tienen relaciones construidas con el continente latinoamericano. Es increíble. O sea, hay un montón de colombianos, chilenos, argentinos, peruanos, pero no tienen una cercanía. Entonces, los vuelos, por ejemplo, por decirte uno de los tipos de conexiones, los vuelos de aquí a allá toman 4 días, 5 días en llegar ahorita con la situación que estamos de crisis humanitaria. Fuera de eso, el comercio, o sea, creo que hay 3 países que comercializan así algo sustancial hacia acá, y eso es solamente el café con Colombia y el cacao, un poquito de cacao con Ecuador. Con Chile tienen un poco más de cercanía, porque tienen, desde que hubo esto del Gold Rush, se llama, que hubo la minería de oro en 1890, Chile y Australia tuvieron una relación muy cercana, pero de ahí Latinoamérica, o sea, ha llegado a tal margen de que Latinoamérica y Australia son tan lejanos que si tú vienes acá y quieres estudiar, te dicen hay becas para todo, hay becas para europeos, hay becas para africanos, hay becas para gente del sudeste asiático, pero no hay becas para latinos. No hay becas para latinos. Y hablamos de programas de gobierno o programas individuales, privados, de fundaciones o tal vez de las universidades. No hay, o sea, te pueden dar un descuento de 25% si es que dices, por necesidad financiera necesito una beca y tengo un buen récord académico, pero fuera de eso no hay un margen que te diga, tú eres latinoamericano, ven, te promovemos para que vengas a hacer estudios aquí de relaciones y de comercio y de contabilidad o nada. Es triste, o sea, es todo lo opuesto a Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos y Latinoamérica es un
Pero en cambio aquí, Australia y Latinoamérica, o sea, Después de todo ese montón de ecuatorianos que llegaron a Australia a estudiar, más o menos, ¿qué porcentaje ha quedado por allá y qué ha pasado con todos ellos? se ha quedado un porcentaje de... Ahora que todo el mundo se ha ido, veo que sí ha habido un porcentaje de estudiantes que pertenecieron a las becas y que están acá. Obviamente no hay como revelar sus identidades, pero eh, ha habido gente de PhD, masterado y hasta de licenciatura que se ha quedado acá, porque las oportunidades que se les presentaron desafortunadamente dieron pauta para que haya un escape de cerebros. Nosotros somos el escape de cerebros de Ecuador. Y es que yo entiendo completamente eso, porque cuando yo regresé a Ecuador, pasamos 8 meses en el que teníamos, o sea, estábamos sobrecalificados para Ecuador. ¿Por qué? Porque teníamos proficiencia bilingüe, teníamos certificación o licenciatura internacional, teníamos conocimientos que aquí en Ecuador enseñaban en masterado, nosotros aprendíamos en licenciatura, y estábamos tan avanzados, tan... O sea, no es que estemos retrasados, pero en Ecuador el marco educacional necesita avanzar más rápidamente. Aquí te explotan, aquí siempre están al día con los conocimientos. O sea, en 12 semanas acabas un semestre. Te sacan la madre, te hacen aprender rápido y te ponen en práctica de una. Tienes que estar listo lo más pronto posible. Cuando regresamos a Ecuador tuvimos el shock de cultura reversa y el problema fue que nadie nos quería contratar porque no entendían para qué servían nuestras licenciaturas o pensaban que nosotros íbamos a pedir muchísimo salario. Y no se nos dio oportunidad. Entonces, los miles de becarios que se regresaron a Ecuador, muchos de ellos ya llevan más de 3 años desempleados. Y muchos de ellos prefirieron pagar para seguir estudiando, así sea una cosa distinta, sea en Ecuador o sea afuera, para poder sobrevivir y tener un trabajo que pague las cuentas. Y te digo, o sea, es mi caso y el caso de muchas personas. Nosotros tenemos un trabajo alterno a lo que nosotros nos graduamos, pero nosotros sabemos que aquí sí podemos hacer la red de conexiones que necesitamos para volvernos los profesionales de élite que debíamos haber sido, que era el programa de Correa que se haga. Entonces, ni modo, nos tocó arriesgarnos, devengar desde el exterior, tratar de emprender en nuestros negocios en Ecuador, pero con la plata que nosotros recibimos acá. Y estamos ahorita todos los ecuatorianos que se quedaron en Australia estamos en la borda, estamos al límite, estamos en una cuerda, porque somos residentes temporales, no somos residentes permanentes, y, y el gobierno se cerró, no está dando ninguna visa, no está dando ningún apoyo a nadie, y el rato que las visas expiren, vamos a tener que ver qué vamos a hacer, porque obviamente que regresar a Ecuador va a ser un riesgo para nuestra profesión, para nuestra salud económica y financiera. Y veremos qué pasa. Aquí los becarios, o sea, no se discute de esto. Todo el mundo juzga a los becarios porque tuvimos $200, pero eso fue una inversión a largo plazo. Lo que nosotros producimos con nuestros conocimientos son mucho más que $250,000. Por ejemplo, sacar visas de Work and Holiday entre Australia y Ecuador tiene beneficios que cuestan muchísimo más de $250,000, que fue la inversión en estudios, solamente en mí, por ejemplo. $250,000 es lo que va a ganar 2 o 3 personas cuando vengan acá y lo que van a mandar en remesas a su familia. Entonces hay beneficios que a largo plazo dan más, multiplican las ganancias, pero nunca se ve la parte en la que, pero ¿qué están pasando con los becarios? Y es la parte en la que los becarios tenemos que decir, bueno, con la mano al corazón te voy a decir cómo nos fue mal, nos costó un ojo de la cara sacarnos nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestras conexiones, llegar acá y empezar de cero. Y después de construirnos, seguir sabiendo que no podemos regresar porque no hay un futuro. Bueno, mi querida Domi, acá estamos siempre, chuta, soñando con que regreses y volverte a abrazar y tenerte en la familia, pero nos alegra que existe el internet y que podamos conectarnos todos los días contigo. Esa es la mayor felicidad que tenemos en estos días que estamos aquí de coronavirus. También nosotros también estamos pasándola mal,
hemos prolongado 30 días más estas medidas económicas y estas medidas de aislamiento. Ecuador está en una crisis terrible y tú sabes, ya se estima que de la población de 18 millones de habitantes, ya 8 millones están afectados en el desempleo. Y el día de ayer, por ejemplo, ya han votado 14.000 personas, 14.000 empleados públicos más. Aquí no hay la política de Australia de que invierten y les dan pensiones y les pasan platita. Aquí es, sálvese el que pueda. Si usted puede salir corriendo, salga. Y si no, vea, aquí ni los hospitales le van a salvar porque están saturados, ya no hay más cuidados intensivos. Y si le pasa algo, vea, lo lamentamos mucho. Usted tiene que pasar primero por la iglesia, ver si Diosito le acepta en el cielo o si le rechaza. Bueno, esa es la Sí, es situación. terrible. Me da risa porque lo mencionas porque la gente habla de corrupción y aquí la gente no tiene un sentido de corrupción de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica la corrupción es por el egoísmo de las personas que están en el poder. Ellos quieren volverse tan ricos exponencialmente a toda costa, no importa quién muera, quién se enferme, lo que pase. Mientras que acá, se supone que acá los países capitalistas son más egoístas, pero sin embargo el sentido de comunidad es mucho más grande. Entonces acá no les importa, por ejemplo, eso de los sobornos y del dinero y tanta vaina, porque como ganan salarios tan altos, no les importa, un soborno es como, no importa, pero ellos sí saben que si hay un factor comunitario de beneficio, como por ejemplo esto de lo que Correa trató de hacer del buen vivir, que es lo que hacen aquí, se llama welfare, que es, si yo puedo darle a la gente que está afectada $1,000, yo sé que eso va a rotar la economía y va a hacer que los negocios puedan seguir produciendo y va a haber compra y va a haber demanda y va a haber oferta y la economía se sigue moviendo. Entonces, para ellos el concepto de mantener mi estilo de vida es más importante que volverse rico en medio de una catástrofe. Y es lo que creo que en Ecuador nos hace falta pensar, que esta gente puede tener millones de dólares en su banco, pero si a la vuelta de la esquina están en tiroteos, o sea, ¿de qué te sirve ser tan rico? Te meten un tiro, no vas a disfrutar toda la plata que te has robado. Es lo que pasa. Bueno, mi Domi, nos Gracias por despedimos. la entrevista, espero que estén muy bien todos y Te va a esperamos salir bien siempre el todos COVID. los lunes para una buena charla. Ya sabes, el próximo lunes también estamos contigo. Un Trataré de besote. estar menos nerviosa, pero cuídense. Bye. Chao.